Con el caso de Begoña Gómez, porque su defensa ha presentado un recurso contra la convocatoria de Peinado, que ya saben que les han llamado para la semana que viene a Begoña Gómez y le ha dicho que como no vaya personalmente, que la última vez no fue, que le manda a las fuerzas de seguridad. Y ahora acaba de recurrir Irma, ¿no?, la defensa de Begoña Gómez. Sí, ha recurrido la convocatoria de Savistilla. Dice que el instructor ha adoptado una velocidad de crucero en esta fase absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático. Dice como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento. Afirma que todavía está pendiente un recurso sobre la citación del codirector de la causa al que ellos habían llamado a declarar, José Manuel Ruano. Dice que hasta que no se resuelva ese recurso, pues que tendría el juez que esperar para poder ser citado, y también dice que no les permiten ratificar sus informes periciales con la excusa de que ya están incorporados al procedimiento, y dice el abogado que ello supone una quiebra del principio de igualdad de armas, por cuanto las acusaciones sí van a tener esos informes periciales que han aportado, mientras que ellos no van a poder hacer valer los suyos en condiciones de plena eficacia probatoria. Así que por esos dos motivos, el abogado de Begoña Gómez ha pedido que se suspenda esta vistilla convocada para el 9 de julio. La defensa de Begoña Gómez recurre ante el juez Juan Carlos Peinado su decisión de convocar una audiencia preliminar al juicio para el próximo 9 de junio. En ese escrito al que ha tenido acceso La Sexta, critica que el magistrado haya dado a esta segunda incoación del procedimiento del jurado una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento. El abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, señala que el instructor incoó el jurado y lo cerró en el mismo auto, privando a las partes de trámites esenciales en el procedimiento del jurado. El juez Peinado convocó a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una vista preliminar al juicio por sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid. En esa citación les advertía de que deben comparecer personalmente, bajo amenaza de que si no lo hacen podrían ser conducidos por la fuerza pública. Peinado con la Guardia Civil y otra de la a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, bueno, nos escucha ya tráfico de el magistrado influencias, de nuevo, corrupción en los negocios y Ignacio González apropiación Vega, que le indebida de hemos marca. mantenido unos minutos ahí, con la idea de preguntarle por este caso que nos está llamando mucho la atención. Magistrado, esta citación del juez Peinado a Begoña Gómez, ¿es habitual o obligatorio que el citado acuda personalmente en ese tipo de casos o puede delegar en alguien? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es que el juez debe de citar a esta audiencia preliminar al acusado para que pueda, si quiere, hacer su defensa. Y otra cuestión muy distinta es que el acusado tenga la obligación de comparecer. Y en este sentido, la audiencia preliminar que instaura el Tribunal del Jurado y las que posteriormente se introducen con las reformas sucesivas en los diferentes tipos de procedimientos que hay en España, estas comparecencias, como digo, son voluntarias. Ningún acusado está obligado a comparecer. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en este tipo de audiencias preliminares se debaten cuestiones estrictamente jurídicas sobre la admisión de una diligencia de investigación, sobre la competencia del tribunal o bien sobre alguna cuestión atinente a los escritos de acusaciones. Por tanto, no es preceptiva la asistencia del acusado a la audiencia preliminar. ¿Pero esto lo podría corregir una instancia superior si, por ejemplo, la citada recurre? Bueno, si es que lo que pasa es que el problema no es tanto de la instancia superior, el problema es que la citación es para dentro de una semana. Desde que se formula el recurso hasta que se resuelve por la audiencia, ya se ha celebrado la audiencia preliminar, con lo cual, insisto, no es una cuestión de recurso. La paradoja que se produce en este caso es que, a pesar de ser voluntaria la comparecencia de la acusada en esta actuación judicial, se ha establecido por el juez o se ha dispuesto por el juez que si no comparece podrá ser conducida por la fuerza pública. La verdad que eso es una auténtica contradicción y lo único que hace es, bueno, pues probablemente el juez se está arriesgando a que se le adopte algún tipo de responsabilidad de carácter penal. Porque obviamente no puede obligar a nadie a comparecer cuando la ley no lo establece. O sea, pero digamos, si recurren, no habría tiempo para recurrir si la citación es dentro de una semana.
Digamos, no puede fallar una instancia superior antes, la audiencia provincial o... Claro, no es que no haya tiempo para recurrir. El problema es que cuando resuelva la audiencia provincial, la comparecencia, la audiencia preliminar ya se habrá celebrado. Vale. Lo citabas, que en esa misma providencia se advierta a la imputada, que en este caso es la mujer del presidente del gobierno, de no asistir voluntariamente puede ser conducida por la policía al juzgado. ¿Esto es también habitual? Y sobre todo, ¿es habitual que se decida esto? Usted me acaba de decir que no, que esto es voluntario siempre. Que se haga excepcionalmente esto de forma, como ha dicho el juez, le mando a la policía si no viene. ¿Hay riesgo de fuga realmente? O sea, esto no lo puede analizar nadie, porque la imagen mediática, más allá de lo judicial, es muy potente. Es decir, es ver a la mujer del presidente del gobierno entrar en un juzgado, cuando usted me acaba de decir que no tendría o no tiene obligación de ir. Sin embargo, este juez le impone esa obligación. Le dice que además, si no viene, le manda a la policía. ¿El riesgo de fuga existe como principio objetivo para que se pueda tomar esta decisión? De que realmente hay alguien que pueda creer, un juez o quien sea, que la mujer del presidente del gobierno va a fugarse de España. Pero si vamos a ver, Xavier, si aquí el problema no es el riesgo de fuga, aquí vamos a ver si se trata de una actuación judicial donde queda a la voluntad del acusado, en este caso, de comparecer o no comparecer, el hecho de que no haga uso de su derecho y no comparezca no tiene que estar conminado de ninguna manera, porque si no sería totalmente contradictorio. Si es voluntaria su comparecencia y al mismo tiempo el juez le está conminando con que si no comparece será conducido por la fuerza pública, pues obviamente hay una auténtica contradicción. Ahora bien, vamos a ver, es que la cuestión no se queda ahí. Es que además después el juez continúa diciendo que en su caso podrá, tras esa audiencia preliminar, abrir una vista para que las partes puedan pronunciarse sobre las medidas cautelares que pueda adoptar el juez. Con lo cual, no solamente se termina ahí la cuestión, que pueda ser detenida por la policía y ser conducida por la fuerza pública, eso en contra de la ley, sino que además arbitre una vista para adoptar medidas cautelares y si alguna de las acusaciones pide cualquier medida, pues la pueda adoptar. Realmente eso es, francamente, pues totalmente contrario a lo que dispone la ley. Pues la entonces, ley dice... la ley, claro, que la ley dice que es voluntario comparecer y que está en el derecho del acusado el comparecer o no. Si no comparece, bueno, pues lo único que hace es dejar pasar ese trámite y punto. Y además, insisto, esa audiencia preliminar es de cuestiones estrictamente jurídicas, con lo cual la presencia del acusado pues tiene un valor realmente escaso, porque no va a participar en cuestiones estrictamente jurídicas, para eso tiene su defensa técnica. Entonces, por eso digo que es contrario a lo que establece la ley. Pero entonces, vamos a ver, magistrado, si un juez actúa de una manera que parece evidente que es contraria a la ley, no hay nadie quien pueda actuar, quien pueda sancionar. Esto puede abrir una causa de prevaricación, tomar una decisión justa a sabiendas. Pues sí, podría ser, desde luego, si el juez Peinado por parte de instancia superior, no solamente la Audiencia Provincial de Madrid, sino el propio Tribunal Supremo que le mandó a paseo por pinto, por supuesto, César Bolaños. A mí esta causa me parece un disparate de principio a fin. Un disparate. Si vas al origen de la investigación, estamos hablando en teoría de corrupción de los negocios, porque hubo una señora que aprovechó su peso dentro de la Moncloa como mujer del presidente del gobierno para lucrarse y para enriquecerse. Corrupción de los negocios exige negocio y por tanto lucro. Bueno, pues en 2 años de investigación el juez Peinado ha sido incapaz de encontrar el lucro. Es lo básico, el negocio. El negocio ya era raro porque estamos hablando de que todo el dinero iba para una universidad pública, porque todos estos dineros de empresas que colaboraban iban directamente a una universidad pública en situación económica muy ajustada, como saben exactamente, perfectamente todos los madrileños, especialmente los estudiantes de esa universidad. Pero es que además, cuando te pones a mirar los ingresos, las cuentas, que han puesto por arriba y por abajo, te han mirado absolutamente todo, no ha quedado nada sin mirar. Bueno, pues estamos hablando de que en 10 años
Begoña Gómez cobró 34.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, que el plan de negocio y de gran influencia consistía en que cobraba de media en estos 10 años 500 euros al mes por las clases. Porque cobraba solo por las clases, no por esta cátedra universitaria que lleva mirando de por arriba y por revés el juez Peinado desde hace 2 años. A mí todo esto me parece investigar el robo de la nada, luego titulado así en un artículo que publicó en el diario.es analizando los 4 delitos que imputan a Begoña Gómez. El robo de la nada, porque te pones a mirar también, no, se ha apropiado de un software informático. Es falso, no se ha apropiado de nada. Registró el dominio y la marca, pero el dominio por instancias de la propia universidad. Se puso en marcha el registro de la propiedad intelectual, pero para la universidad. No se llegó a acabar, pero porque en medio se metió el juez Peinado a investigar todo esto. Pero estaba en marcha ese proceso para registrarlo para la universidad. Y es que además este software que acusan a Begoña Gómez de haber robado es un software gratuito, sin ánimo de lucro, que las empresas que colaboraron en él lo hicieron porque tenía un bien social. Era básicamente un cuestionario digital para que las empresas supieran cómo mejorar sus criterios de sostenibilidad medioambiental, los criterios de RSC, para así poder optar a ayudas públicas. No había ningún lucro posible en algo así. Simplemente por eso colaboraron las empresas, un proyecto sin ánimo de lucro para favorecer a las pequeñas empresas, por parte de una persona que estaba trabajando en lo que podía para tener algo de actividad por un sueldo miserable. Los sueldos miserables que paga la Complutense a casi todos sus profesores o a todos sus profesores. Ver en esto corrupción es, en mi opinión, en fin, incomprensible. Y sí lo han corregido en muchas ocasiones, pero también yo critico a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dejado algunos autos que para mí también son incomprensibles. La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 389, dice que hay actividades que no pueden hacer los jueces, porque los jueces en este país, según la Constitución, y lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla, es que tienen dedicación exclusiva. El juez Peinado gestiona una serie de cuadras, son 5 cuadras de caballos. Las cuadras de caballos son aquellos grupos de caballos que pertenecen a un mismo propietario, son caballos de carrera, pura sangre. Está la cuadra Juan Carlos Peinado García, que es el juez, está Juan Peinado, que es su hijo, que es criador, está señora Patricia Peinado, que es su hija, y Patricia Peinado, que también es su hija, sin señora. Y estas cuadras pues han corrido desde el 2005, según mi investigación, aproximadamente 271 carreras. Los ingresos por premios, sobre todo en Francia, porque es la información pública disponible, asciende a 766.000 euros. Solamente el año pasado ganaron premios por 100 y pico de mil euros, y este año ya van ganando aproximadamente 109.000 euros. Esta actividad es una actividad que supera el hobby. Los ingresos indican que son ingresos importantes. Entonces hay algunos campos de actividades en los cuales no pueden participar. Por ejemplo, si tú como juez o magistrado quieres hacer una docencia, una investigación jurídica, puedes hacerlo, pero tienes que pedir permiso al Consejo General del Poder Judicial. Si quieres hacer una actividad mercantil, está prohibida. También dice la ley, el artículo 389, que solamente te permite la mera administración del patrimonio personal. La mera administración del patrimonio personal. Estos caballos, por ejemplo, sería una pregunta.
¿serían parte del patrimonio personal del juez Juan Carlos Peinado García? Es una pregunta interesante. ¿Ha pedido permiso para hacer esta actividad al Consejo General del Poder Judicial? Pregunta es si las cuadras están a nombre de cada una de esas personas o son del hijo que es criador y les ha puesto el nombre de cada padre y luego por un motivo. Porque la hija, que lo cuenta Ernesto en su artículo, en su declaración de bienes como concejal, no lo pone. En el caso de que la cuadra estuviese a su nombre, la que tendría un problema sería su hija, que es concejal del Partido Popular en Pozuelo.